de llamar malvado. Dios llama al hombre malvado. Él mismo lo llama en ese sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces tengamos claro, Muy buenos días, amados amigos y hermanos. Que el Señor me los bendiga. Estamos aquí en una oportunidad más de poder compartir una reflexión en base a las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios. Voy a hacer una breve oración para dar inicio a esa predicación. Padre, en el nombre de Jesús, estamos aquí en tu presencia todos nosotros, personas que van transitando, por las cuales te doy gracias. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, un día más de vida, por el cual cada quien está en responsabilidad de agradecerle a Dios. Gracias por la salud. Gracias, Señor, por este momento. Te pido que tomes el control de todo este momento en el cual estaré predicando tu palabra. Toma mi mente, la mente de los corazones de las personas que escuchen este mensaje, tanto en este lugar como en otros lugares, a través del medio con el cual contamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén, gloria a Dios. Esta enseñanza se titula La creación de Adán y Eva, la creación de Jesucristo y la creación de todos nosotros. Gloria a Dios. Y como subtítulo tiene, y el Espíritu de Dios en todo ser humano. Bendito sea el nombre de Dios. Génesis 2:7 dice, y Jehová Dios formó al hombre del polvo del suelo y a soplarle el aliento de vida en la nariz, y el hombre se convirtió en un ser vivo. Cierro cita. Dice que Dios procedió a soplarle el aliento de vida en la nariz. Es decir, el aliento de vida de Dios soplado en la nariz del hombre, en la nariz de Adán, lo cual significa que lo más íntimo de Dios, esto es el aliento de Dios, el Espíritu de Dios, la vida misma de Dios, el Espíritu de vida, como lo llama la Sagrada Escritura en el Nuevo Testamento al Espíritu Santo. El Espíritu de vida de Dios fue soplado en la nariz misma del hombre, penetrando de esta manera sus pulmones, activando su sistema cardiopulmonar, y a través de la oxigenación milagrosa de la sangre fue dándole vida a todos sus tejidos, órganos y sistemas, porque está escrito en Levítico 17 que la vida de la carne o la vida del cuerpo está en la sangre. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios no oxigenó la sangre de Adán a través del aire del medio ambiente, sino que lo hizo directamente con su soplo. Y eso hay que tomarlo en cuenta como un hecho milagroso, porque cuando Dios interviene de manera directa en algo, se está hablando de un milagro. Gloria a Dios. Ahora, en cuanto a los detalles íntimos de la creación del primer hombre, es obvio que yo omito algunos detalles, pero quiero centrarme en este detalle que involucra en exclusiva el soplo de Dios y el sistema cardiorrespiratorio del hombre. Esto es de Adán. Y es a partir de este punto exacto del soplo de Dios en la nariz del hombre que surgió el milagro de la vida misma, ante lo cual la ciencia no tiene acceso a dar explicaciones. Pues un milagro es enigmático. Un milagro puede ser contemplado, pero no ser entendido, ni mucho menos explicado. Por tanto, la vida en sí es en esencia y de manera absoluta un milagro. Tú vives por un milagro de Dios.
Gloria al nombre del Señor. Ahora bien, en el caso de la creación de Eva, no puedo hablar en el mismo sentido que como en el caso de Adán, porque la creación de Eva fue totalmente diferente a la creación de Adán. De modo que en el caso de la creación de Eva, solo me quedaría conjeturar, aunque puede darse el caso de que mi conclusión no resulte ser una conjetura. Adán fue creado a partir de un elemento inerte como lo es el polvo, pero Eva fue creada a partir de un elemento del costado de Adán, de un elemento lleno de vida, de un elemento lleno de células, como fue la costilla de Adán. Entonces, la creación de Adán es distinta a la creación de Eva. Y la Escritura no dice que Dios sopló el aliento de vida en la nariz de Eva como pasó con Adán. Y el hueso o costilla de la que fue creada era vida misma, tenía vida, había ADN, había lo que se conoce científicamente como ácido desoxirribonucleico, el ADN. Habían células vivas en ese elemento que Dios tomó del costado de Adán para crear a Eva. Mientras Adán fue creado de algo inerte como el polvo, Eva fue creada de algo vivo que es la parte del costado de Adán, de donde Dios tomó ese elemento para crear a Eva. No dice la Biblia que sopló en la nariz de Eva, pero aunque no lo dice, podría considerarse que sí lo hizo, que también sopló el aliento de Dios, o el Señor sopló su aliento en la nariz de Eva, aunque no lo diga textualmente la Escritura. ¿Por qué digo esto? ¿O por qué me atrevo a afirmarlo? Porque Eliú, uno de los 5 personajes que aparecen en el libro de Job, uno de los 5, si contamos a Job, sus 3 amigos, y sumamos a Eliú, 5 personajes que aparecen en ese libro. Cuando Eliú toma la palabra, a quien Dios no refutó jamás, como sí refutó a los 3 amigos de Job, Eliú dio su discurso y Dios no refutó su discurso como le refutó a los 3 otros amigos de Job. Entonces Eliú, que era el más joven de todos y al cual Dios no refutó, este Eliú dijo lo siguiente: el Espíritu de Dios me hizo y su aliento me dio la vida. Gloria al nombre del Señor. El Espíritu de Dios me hizo y su aliento hizo que yo cobrara vida. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Esto es maravilloso entenderlo. Quiere decir que todos nosotros fuimos creados en el vientre de nuestra madre por el Espíritu Santo, gloria a Dios. Porque Eliú no estuvo mintiendo, dijo la verdad y Dios no le refutó. A los otros 3 amigos de Job, Dios les refutó todos sus discursos. No le refutó nada a Job y no le refutó nada a Eliú. Y Eliú era el más jovencito de todos. Mira tú cómo Dios puede usar a un jovencito para hablar su palabra. Puede darle revelación a un jovencito para darle la palabra a la humanidad, para que éste comparta su palabra a la humanidad. Tú, jovencito que estás en alguna iglesia, escudriña la palabra, conságrate al Señor, busca de Dios con todo tu corazón y serás usado como Dios usó a ese jovencito llamado Eliú. Y ese jovencito dijo: el Espíritu de Dios me hizo y su soplo, su aliento me dio la vida. Sea el nombre de Jehová bendito. Significa entonces que a ti, que me escuchas, te creó el Espíritu Santo de Dios en el vientre de tu señora madre. Y su Espíritu, el Espíritu Santo de Dios, fue que te dio el aliento que hace que tú tengas vida y camines moviéndote de un lado para otro. Porque eres un ser animado, un ser que tiene vida. Porque el soplo del Omnipotente te dio la vida, como lo dijo Eliú. Gloria al Señor. Tienes que darle muchas gracias al Señor por eso, por la vida que tienes, por el despertar de cada día,
por la salud que tienes. Dale las gracias, porque tú no sabes, en primer lugar, cuándo vas a morir. Y no sabes si vas a estar sano al día siguiente o con una enfermedad deplorable y hasta catastrófica. Tenemos la necesidad de temer de Dios, de temerle a Él. No que le tengamos terror y pavor, sino temor, que significa reverencia, confianza a Él, reverencia, temor y respeto, más que todo. Entonces, de Dios nadie escapa, amado amigo. Estás en la mira de Dios y estás en sus manos, por no decir que en su dedo estás. Entonces, tengamos en cuenta estas cosas. Adán y Eva fueron creados de manera distinta y asumo que así como sopló en la nariz de Adán para darle vida, sopló también en la nariz de Eva para darle vida. Porque la Biblia es clara cuando dice, Eliú, que el Espíritu Santo lo creó a él y el soplo del Omnipotente le dio la vida a él. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Tengamos en cuenta esas cosas. El conocimiento científico o el conocimiento universitario o académico no puede ahondar en estos detalles. Está prácticamente vetado el conocimiento humano para entender cosas de Dios que son simplemente un milagro. Lo lamentable es que la ciencia, o mejor dicho, el hombre de ciencia, muchas veces se desorienta y comienza a querer ahondar en este tipo de afirmaciones o de conocimiento como lo es el de la palabra de Dios. En las universidades de los Estados Unidos ya se atreven a conjeturar y a decir que Cristo fue como todos nosotros, que tuvo mujer, que tuvo hijos. Le falta un poquito para decir que Jesucristo fue un promiscuo y que tuvo muchas mujeres. Entonces eso es un grave peligro, porque es meterse con Dios y no se puede el hombre meter con Dios. Dios castiga, Dios azota. Ya vemos lo que pasa en la humanidad, en el planeta, en todo lugar. Hambre, peste, destrucción por todas partes, guerra, terremotos, deslaves. Entonces veamos nosotros que no por simplemente de manera esporádica ocurren las cosas. Las cosas tienen siempre una explicación. Hay algo detrás de todo aquello que nosotros podemos contemplar que pasa en este planeta, que lo explica todo. El hombre ofende a Dios y Dios se enoja. Dios se enoja. Dios es un ser que como espíritu, porque Dios es espíritu, también siente enojo. También puede sentir tristeza. También puede sentir alegría y gozo. Entonces, el hombre ofende la dignidad de Dios y Dios reacciona. Y Él reacciona con castigo. El temor es lo único que le queda al hombre ante la presencia de Dios. El Señor dice, ante mí llegará el día. Se refiere al gran día de Jehová, al día de la venganza de Jehová, al día de su ira. Y dice la palabra, mía es la venganza y horrenda cosa será caer en mis manos. Lo dice el Señor. Por eso tú te puedes reír, puedes pisotear su nombre hablando barbaridades, puedes insultarlo, lo que tú quieras hacer. Mientras tanto, Él es paciente, esperando que procedas al arrepentimiento. Solo que nunca sabemos hasta dónde alcanzará su paciencia. Y ese es el grave problema en el que el hombre se encuentra. Esa es la gran encrucijada en la que el hombre se encuentra, que no sabe hasta cuándo puedes ofender a Dios. Punto final, nunca lo sabrás. De pronto caminas 10 pasos y ahí Dios te dijo, hasta aquí llegaste. Y llegó el tiempo de que esperes el día del juicio final para que seas condenado eternamente por insolente, por blasfemar contra mí y por ofender mi dignidad y mi gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Con Dios nadie juega. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces,
Ya hemos visto detalles con respecto a la creación de Adán y Eva. Vamos a analizar ahora algo con respecto a la creación milagrosa también de nuestro Señor Jesucristo. La creación de Cristo resulta aún mayormente enigmática e inaccesible para el conocimiento científico. Y les decía que esas universidades se han encargado de conjeturar, pero de una forma que ofende la dignidad de Dios. Bueno fuera que conjeturaran en el sano sentido de las ideas, pero no, conjeturan en base a ideas blasfemas. Decir que Cristo tuvo sexo con Magdalena, que fueron marido y mujer, que tuvieron hijos, les falta poquito para decir que el Señor se acostaba con prostitutas. Solo un poquito, una rayita les falta. En esas universidades de los Estados Unidos están jugando con fuego. Dios puede cerrar las puertas que quiera cerrar. Él mismo dice: yo soy quien cierra puertas y nadie abre, y soy quien abre las puertas y nadie cierra. Eso lo dice Cristo en Apocalipsis. Gloria al Señor. Él puede cerrar universidades, Él puede cerrar instituciones que ahora se estén dedicando, por muy que sean de los Estados Unidos o de la misma Europa, las puede cerrar. Se puede valer de cualquier cosa, hasta de decisiones políticas, para cerrar ciertas universidades que ahora se están encargando de ofender la dignidad del Señor. Yo soy santo, dice la palabra. Yo soy santo, dice el Señor. Él es santo, Cristo es santo. Nació en santidad, vivió en santidad y murió en santidad. Por eso hizo posible, gloria a Dios, la salvación, o que la humanidad tenga al alcance la salvación tan grande que Dios ofrece. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el Señor es el autor de la frase que dice: soy el camino, la verdad y la vida. El Señor representa un camino no cualquiera. Cuando Él dice yo soy el camino, habla de un camino milagroso. No solo en cuanto a Él en sí mismo, sino también en cuanto a todo lo que vendría a implicar en la vida de todos los que en fe verdadera le siguieran. Una verdad, en un sentido, Él es el camino en ese sentido. Una verdad que alberga la predicación de aquellas cosas que se pueden explicar. Por ejemplo, también dijo: yo soy la verdad. Pero no cualquier verdad. Hay verdades y verdades. Él dijo: yo soy la verdad. ¿En qué sentido? La verdad que alberga la predicación de aquellas cosas que se puedan explicar, pero sobre todo la predicación del Cristo crucificado. Una predicación que nos arrastra a comprender que la salvación inmerecida es obviamente un hecho también milagroso. ¿Por qué milagroso? ¿Por qué la salvación es un hecho milagroso? Lo es en el sentido de que la misma, como tal, implica e incluye un cambio de vida para el ser humano, lo cual es obviamente un hecho milagroso provocado por esa verdad predicada. Y también, al decir yo soy la vida, habla la vida encarnada, el milagro viviente llamado el Cristo entre los hombres. Tres cosas dijo Él de sí mismo: soy el camino, un camino milagroso. Soy la verdad que salva, aleluya. Y soy la vida. La vida. Él es la vida. Pero la vida encarnada, el milagro viviente llamado el Cristo entre los hombres, pero sobre todo la vida eterna. Eso representa a Jesús como vida. Vida eterna, que en sí misma es un absoluto milagro en favor del hombre, después de su nada milagrosa y a la vez misteriosa desobediencia. El milagro de la vida eterna al alcance de todo aquel que haya llevado
como ser humano, y de eso nadie escapa. Una nada milagrosa y a la vez misteriosa vida de desobediencia. No podemos explicar el milagro de la salvación eterna. No lo podemos explicar. Y mucho menos los catedráticos en las universidades lo podrán hacer. Hay cosas que están veladas para nosotros. Podemos hablar hasta cierto límite de las cosas de Dios y de Dios mismo. Pero no todo nos fue dado para que lo toquemos con el conocimiento. Hay cosas que nos están veladas, que las entenderemos cuando estemos en su presencia. Gloria al Señor. Aquí en este plano son inentendibles. Gloria a Dios. Entonces, lo que sí resulta a la vez nada milagroso y misterioso es la desobediencia del hombre. También es algo inexplicable. Dios crea a Adán y Eva y misteriosamente desobedecen su mandato. Es un misterio. Es algo que yo no le encuentro explicación en ningún ángulo, en ningún rincón de la Biblia. ¿Por qué el hombre, Adán y su mujer Eva, desobedecieron al mandato? Él les dijo, no comáis de tal árbol, y ellos desobedecieron. Eso es un misterio. Es algo enigmático. Gloria al Señor. Ahora vea usted, tenga en claro lo siguiente. Asimismo, un ángel se rebeló contra Dios. Eso es un misterio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo resultó posible que un ángel, el principal que tenía el Señor allá en su presencia, querubín, el que estaba al frente de la oración a Dios, gloria al nombre del Señor, se rebelara contra el Señor? Yo he conversado con amigos sacerdotes católicos al respecto y hubo uno que me dio una explicación que me ha dejado profundamente conmovido y pensando, y trato yo de escudriñar en la misma escritura que tenga el fundamento. Hasta ahora no lo encuentro. Sigo esta vez versículo tras versículo las Sagradas Escrituras para encontrar ese detalle con respecto a la razón por la cual ese querubín se rebeló contra Dios en la misma presencia de Dios. Y no solo eso, sino que arrastró tras de sí, como la misma Biblia lo afirma, la tercera parte de los ángeles. La tercera parte de la cantidad total de los ángeles, a los cuales a todos Dios los había creado. Se rebelaron contra Dios en su misma cara, en su misma presencia. Imagínense ahora el hombre acá en la tierra haciendo lo mismo. Adán y Eva, los primeros, también le desobedecieron. Algo enigmático, algo misterioso. ¿Por qué la desobediencia? ¿Por qué a un Dios tan bueno, tan noble, que se tomó el trabajo de crear a estos seres para que le desobedecieran? Ahora, lo de Adán y Eva pasó como herencia a través del ADN, a través de la genética, a toda la humanidad. Entonces el pecado pasó a todos nosotros, y pasó la enfermedad, y pasó la muerte. Gloria al Señor, como consecuencia de la desobediencia. También hay consecuencias para los ángeles que se rebelaron. Hay consecuencias letales para la desobediencia. Pero yo me imagino que esas consecuencias a Dios no le dan alegría. Eso no cura su tristeza. La tristeza de que estos ángeles y de que el hombre, Adán y Eva, le hayan desobedecido. Eso le provocó una tristeza que pienso yo e imagino permanece ahí latente en su corazón. Y mira que Dios es eterno. Ay Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Entonces, no pensemos que la desobediencia del hombre le rebota a Dios como si él fuese de caucho. Él es espíritu y tiene sensibilidad. Es mucho más sensible que un niño. El Espíritu Santo es mucho más sensible que un niño. No contristéis al Espíritu Santo, dice la palabra. No entristezcáis al Espíritu Santo, dice la palabra. Puede ser
más sensible que un mismo niño recién nacido. Aleluya. Asimismo, Dios puede ser más fuerte, más contundente en cuanto a fuerza que todos los músculos que yacen sobre la faz de la tierra. Músculos de animales racionales como músculos de animales no racionales. Él puede ser mucho más potencial que todos esos músculos reunidos, que todos esos músculos juntos. Dios es más y mucho más, en todo sentido. Gloria a Dios, no juguemos con Dios. Tengamos la libertad, démonos la libertad a sí mismos, de honrar su nombre, de ser agradecidos. Te levantas, no le das gracias por nada. Te levantas como el animal. Pero ni siquiera como el animal. Si la Biblia dice que los árboles alaban a Dios, dan palmadas de aplauso. Suene metafórico, suene simbólico, no sé. Pero lo dice la Biblia. Los árboles darán palmadas de aplauso. Yo pienso que al hombre no, pues. A Dios que está sobre todos. Las aves le dan las gracias a Dios. Pienso yo, si la Biblia dice que Dios es quien las alimenta, estas son agradecidas con Él. El primer sonido que emiten al venir la mañana tiene que ser para Dios. Gloria al Señor. El niño al nacer pega su primer grito, boca arriba, no boca abajo. Aleluya. Ese primer grito lo estrena Dios. Entonces, ahora resulta que eres ya una persona de tantos años de edad y te levantas, peor que los animales diría yo, porque hasta los animales son agradecidos con Dios. Te levantas sin pensar en Dios, piensas en ti mismo, piensas en tus problemas, piensas en la deuda, piensas en la droga, piensas en tu amante, no piensas en Dios. No hay Dios en sus pensamientos, lo dice la Biblia textualmente. No hay Dios en sus pensamientos, en ninguno de sus pensamientos, refiriéndose al hombre impío, al hombre malvado, como él mismo lo llama de esa manera. Gloria al nombre del Señor. No es que yo me tome la atribución de llamar malvado. Dios llama al hombre malvado. Él mismo lo llama en ese sentido. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Entonces tengamos claro que en este sentido el Señor creó a Adán y Eva milagrosamente. Creó también a Jesucristo milagrosamente. Aleluya. El Señor Jesucristo fue creado milagrosamente. Diferente a la creación de Adán y Eva. Y fue él creado milagrosamente. Aquí está el texto bíblico, anotado con mi propio puño. Yo me he tomado ese trabajo. Gloria al Señor. Puede comprobarlo en su casa, no hay problema. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces tengamos en claro que la creación de Jesucristo fue también mucho más milagrosa que la de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque fue creado en el vientre de una virgen, gloria al Señor. Y dice la Biblia que ella concibió del Espíritu Santo. Ella concibió del Espíritu Santo siendo virgen. Mucho más milagrosa la creación de Jesucristo que la de Adán y Eva. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Y entonces, esa creación es maravillosa si consideramos que Jesús fue un ser humano, pero no como todos nosotros. Un ser humano diferente. Jesucristo hombre, dice Pablo en una de las cartas a Timoteo, pero no un hombre como todos nosotros, no un hombre como el común de los hombres. Tenía su grado de diferencia, porque él fue concebido inmaculadamente en una virgen y Dios provocó ese embarazo en ella. Entonces Cristo como humano no es como nosotros, absolutamente no lo es, pero fue un hombre porque tuvo la parte humana en el sentido de que Dios o el Espíritu Santo tuvo que fecundar un óvulo en María y a la vez el Señor Jesucristo en estado fetal tuvo que haber, o en estado de embrión, tuvo que haber heredado la parte que solo la madre aporta hacia el hijo o la hija, que es la parte
que se conoce como la herencia mitocondrial. Esa la recibió Cristo de su madre, y entonces, en ese sentido, Él fue un ser humano. Gloria al nombre del Señor. Él tuvo todas sus funciones muy naturales, las funciones fisiológicas muy naturales. Sobre esa base entendemos que un óvulo de María fue fecundado y que dicho óvulo aportó sus 24 cromosomas y el correspondiente contenido mitocondrial para la formación del embrión. Y utilizo aquí la palabra embrión porque el salmista David, inspirado por el Espíritu Santo, escribió en una ocasión lo siguiente: mi embrión vieron tus ojos. Eso lo dijo textualmente, inspirado por el Espíritu Santo, el salmista David. Mi embrión vieron tus ojos, refiriéndose a Dios, a los ojos de Dios. Cierro cita. Ahora bien, teniendo claro que un óvulo de María fue fecundado, entonces alguien lo fecundó. Y la Biblia dice que ella concibió del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo fecundó ese óvulo en María, creando así al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es lo que hace de Jesucristo tanto hombre o ser humano como Dios mismo. ¿Por qué? Porque fue concebido en el vientre de una virgen. Dios tuvo que tomar ese óvulo y fecundarlo. Pero ¿quién lo fecunda? El Espíritu Santo, porque ella concibió del Espíritu Santo. Entonces ahí vemos las dos partes de Jesús, la parte humana y la parte divina. Y eso no lo tenemos nosotros. Por eso la creación de Cristo es una creación muy particular, muy sui generis. Y entonces, a la vez, milagrosa creación. Gloria al nombre del Señor. Entonces, el surgimiento de la vida de Jesús fue un hecho aún más milagroso, más enigmático e infinitamente inaccesible para el conocimiento científico. La ciencia no cuenta con el conocimiento exacto acerca del surgimiento de la vida como tal. No puede explicar ni cómo surgió ni cómo funciona la vida como tal. Y pensar que muchos documentólogos allá en los Estados Unidos, tomando las instalaciones de las universidades, se atrevan a afirmar incluso con la participación de catedráticos allá en los Estados Unidos, repito, que Jesucristo era poco menos que promiscuo, que tuvo relaciones sexuales con María Magdalena, como lo decía hace unos momentos, y que con ella hasta tuvo hijos. Es deplorable que las universidades formen parte de esta creación de sofismas de distracción que van dirigidos no solo contra el Señor, no solo contra Dios, sino contra el cristianismo. Gloria a Dios. Pierden y perderán siempre su tiempo, porque como dice la Escritura, Dios prende a los sabios en su propia astucia. Gloria al nombre del Señor. Volviendo al tema, en lo que respecta a Jesucristo, nuestro Señor, tenemos que al haber aportación cromosómica mitocondrial por parte del óvulo de María, como humano, Él conllevó en su cuerpo físico y también mortal, porque en su debido momento, por designio divino, debía morir. Él conllevó factores hereditarios transmisibles solo de la madre al hijo. De hecho, Jesús pudo haber heredado de su madre el color del cabello, o el color de los ojos, la forma de sus ojos, la forma de los labios. Pudo haber heredado el color de la piel, algo o alguna de las características físicas de su madre. Y eso por no decir que también pudo haber heredado el factor del carácter o el temperamento. Vea usted. Entonces, hablar de la creación de Adán y Eva, hablar de la creación de Jesús en un vientre, hablar de la creación incluso de todos nosotros, es hablar de hechos milagrosos. Y vamos a pasar ahora, finalmente, a la creación de todos nosotros. Y bueno, la creación de todos y cada uno de nosotros es diferente a la de Adán y Eva. Y en un sentido, quizás menos importante, pero es a la vez muy, pero muy similar y en un sentido muy importante.
Y lo estaremos viendo precisamente a lo largo del libro de Job. Como les decía hace unos momentos, ese libro de Job es muy revelador. Los cristianos muchas veces desechan el libro de los Salmos y desechan el libro de Job. Lean el libro de los Salmos, lean el libro de Job, que tiene mucha información. Incluso aportan esas palabras en el libro de Job al conocimiento científico. Que los científicos, pues, en su necedad y en su fatuidad desechan. Pero los cristianos no pueden tomar o seguir esa misma postura. No ignoren el libro de Job, no ignoren el libro de los Salmos. Gloria al Señor. Entonces, según algunos eruditos y especialistas, el libro de Job es el más antiguo de las Sagradas Escrituras. Es más viejo incluso que el libro de Génesis. Por ende, fue escrito igualmente, según algunos especialistas, por el mismo Moisés. Y hay controversia en cuanto a todo esto, porque hay también quienes afirman que quien lo escribió fue el jovencito Eliú, el personaje aquel que aparece en el mismo libro, disertando después del mismo Job y de sus 3 amigos. Eliú es el último en hablar entre los 5 hombres que se expresan en dicho libro, antes de que hable finalmente el mismo Señor. Eliú es el último en hablar después de Job y sus 3 amigos, y tiene el privilegio de hablar antes de que Dios hablara. De hecho, Job, disertando, le respondió contradictoriamente a sus 3 amigos, pero a Eliú nunca le refutó nada Job, y tampoco le refutó Dios nada a Eliú. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Jehová increpó a los 3 amigos de Job. No increpó las disertaciones de Job, pero tampoco discrepó la disertación de Eliú. Y es más, de hecho, Jehová Dios manifestó haber resultado furioso luego de escuchar a los 3 amigos de Job, y les ordenó que tomaran toros, carneros, 14 en total, y fueran a buscar a Job, para que después de hacer el sacrificio quemado, Job orara por ellos y así salvarse del castigo. Por eso yo les hablaba de castigo. No pueden burlarse de Dios. Dios no puede ser burlado sin que hayan consecuencias. Mucho cuidado. Muchos se burlaron de Dios y terminaron en un cementerio. Eso está clarito. Eso se ve todos los días. Eso se ve a diario y en todas partes del mundo. Muchas personas se burlan de Dios y a las pocas horitas están bajo tierra. De Dios nadie puede burlarse y salir impunemente. Seguir caminando por ahí como que nada ha pasado. Como que nada ha pasado. ¡Ja! Gloria al nombre del Señor. Entonces, Eliú, según algunos, fue quien escribió el libro. Ese detalle lo hace aún más antiguo. ¿Por qué? Porque Eliú existió mucho antes de que Moisés, porque hay quienes afirman que el libro de Job lo escribió Moisés. Pero Eliú existió mucho antes que Moisés. Entonces ese detalle hace que si Eliú lo escribió, hace a este libro más antiguo todavía. Porque está comprobado que es el más antiguo de la Biblia. Pero está la controversia de quién lo escribió. Y si resulta ser que lo escribió Eliú, lo hace más antiguo todavía. Gloria al nombre del Señor. Porque existió mucho antes que Moisés. Eliú existió mucho antes que Moisés. Yo personalmente me inclino a creer que fue Eliú quien escribió el libro porque participa en la historia. Por todo lo anteriormente expuesto también. Y hago toda esta introducción porque es el libro de Job el que nos servirá para comprender lo que necesitamos comprender con respecto a la creación de todos los seres humanos. No hay otro libro en las Escrituras que nos ayude a lograr tan profunda comprensión al respecto de la creación del hombre. Para empezar, nuestra creación es diferente a la de Adán y Eva. Fue intrauterina nuestra creación. No fue en pleno medio ambiente como Dios hizo con Adán y Eva, como fueron creados Adán y Eva. Y esa es la única diferencia en lo que respecta a la creación de ambos en comparación a la creación nuestra. Pero a partir de dichos límites diferenciales, en un aspecto específico fuimos creados de manera idéntica que Adán y Eva. Y la explicación la tenemos lista
a través de claras, pero muy claras puntualizaciones. Para empezar, tendremos que tocar lo relacionado a lo intrauterino, lo cual consta en el capítulo 10, versículo 8. Dice Eliú en su discurso: tus propias manos me dieron forma y me hicieron, cierro cita. Y en el versículo 9 dice: por favor, recuerda que me hiciste del barro, cierro cita. Gloria al Señor. Estas palabras de Job serían corroboradas por el salmista David, cuando muchos siglos después de Job escribió en el Salmo 139, 13 al 16 lo siguiente: porque tú formaste mis riñones, me entretejiste en la matriz de mi madre, te alabo porque estoy hecho de forma maravillosa e impresionante. Tus obras son maravillosas y eso lo sé muy bien. Versículo 15: mis huesos no estuvieron escondidos de ti cuando fui hecho en secreto, cuando fui tejido en las profundidades de la tierra. Versículo 16: tus ojos me vieron hasta cuando yo era un embrión. Todas sus partes estuvieron escritas en tu libro, incluso los días en que se formarían antes de que existiera cualquiera de ellas. Cierro cita. Gloria al Señor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de revelación! Tus manos me hicieron, tus manos formaron mis riñones, dice el salmista David. Imagínate. Pero Eliú es más profundo. Dice: el Espíritu. Quiere decir que el Espíritu Santo de Dios nos creó a nosotros en el vientre de nuestra madre. Y dice Eliú: y el soplo del Omnipotente me hizo vivir. Quiere decir que Dios sopló también su aliento en Eliú y en todos los seres humanos, dentro del vientre maternal. ¡Qué maravilla esto! A Adán y Eva, al aire libre, le sopló el aliento en la nariz. A nosotros, de acuerdo a las palabras escritas por Eliú, inspirado por el Espíritu Santo, a nosotros nos dio ese mismo soplo estando dentro del vientre de nuestra madre. Es milagrosa nuestra creación. Por eso debemos valorar nuestro cuerpo, debemos valorar nuestra alma, debemos valorar nuestro espíritu, porque Dios nos creó. El Espíritu Santo nos creó en el vientre de nuestra madre y nos dio el hálito de vida. Debemos valorar ese milagro que es la vida y que ya se oculta en nuestro ser. Gloria al nombre del Señor. Debemos ser agradecidos. Entonces, tengamos esas cositas y esos detalles claro. Es maravilloso saber lo que la palabra revela. La palabra de Dios es reveladora en todos los rincones. Por donde el hombre transite con su mirada, ahí encontrará alguna que otra revelación. Es maravillosa la palabra de Dios es espíritu. La palabra de Dios vivifica. La palabra de Dios da vida, da fuerza, da salud, anima y reanima al hombre. La palabra de Dios puede crear un milagro, hasta en el cuerpo del ser humano, si éste la asume con fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú le rindes el sentido de la fe que Dios te dio, entonces esa fe será honrada por Dios y entonces lo que tú leas se cumplirá. Gloria al nombre del Señor. Se cumplirá. Bendito el nombre del Señor. Hasta aquí llegamos con esta predicación. Hay mucho más que decir, pero ya es cuestión de tiempo y tendremos otra oportunidad. Muchas gracias por estas palabras que Dios ha puesto en mi corazón para compartirlas contigo. Y que sea pues el Espíritu Santo haciendo la obra en tu corazón. Ríndete a Dios, ríndele la fe, el sentido de la fe que Dios te dio, ríndeselo a Él. Y entonces verás días maravillosos por el resto que te quede de vida. Que Dios te bendiga y muchas gracias. Amén, gloria a Dios.